Cordialmente, mis queridos amigos y hermanos, es un placer dirigirme a ustedes en este día de sábado. Espero que nuestro estudio sea de gran bendición para todos aquellos que están sintonizando nuestro canal. En nuestro tema de hoy vamos a hablar sobre el mensaje del segundo ángel. En los últimos dos temas que he presentado aquí, estudiamos el mensaje del primer ángel y luego estudiamos el mensaje del tercer ángel. Pero dejamos pendiente el mensaje del segundo ángel, que será nuestro tema de estudio, no solamente en el tema de hoy, sino posiblemente 2 o 3 presentaciones adicionales, porque hay mucho que decir en cuanto al mensaje del segundo ángel. Así que lo primero que queremos hacer es pedir que Dios abra nuestra mente y nuestro corazón para tener la disposición de recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros, que quite de nuestro corazón cualquier obstáculo, cualquier impedimento que cause que nosotros no aceptemos el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Así que les invito con reverencia a inclinar su rostro para orar. Padre Celestial, venimos ante ti agradeciéndote por tu palabra, una guía segura en un mundo que anda tan confundido. Padre, hoy y en 1 o 2 temas subsiguientes vamos a estudiar algo muy solemne. Te pido, Señor, que tú abras las mentes y los corazones de aquellos que vean este programa. Es muy importante que tú quites por medio de tu Santo Espíritu cualquier obstáculo en su corazón, cualquier prejuicio que impida que acepten tu mensaje. Así que te imploro que acompañes a todos los que van a ver este programa. Acompáñanos al abrir tu santo libro. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. El título de nuestro tema de hoy es ¿qué es el vino de Babilonia? Ahora, antes de comenzar nuestro estudio, es importante advertirles algo. En esta serie vamos a hablar de un sistema político religioso que tiene un alcance mundial y va a jugar un papel muy crucial en los eventos finales de la historia de este planeta. Sin embargo, necesito hacerles una advertencia, y es que nuestro enfoque no va a recaer sobre los miembros o las personas que están dentro de ese sistema político religioso. Nos vamos a enfocar específicamente en el sistema en sí, no en todas las personas que se encuentran dentro de ese sistema. La misma Elena White escribió que dentro de este sistema apóstata hay muchos individuos fieles al Señor que aman al Señor Jesús, pero desconocen lo que vamos a estudiar en nuestro tema de hoy y en 1 o 2 subsiguientes. Quiero leerles una cita que encontramos en El Conflicto de los Siglos, página 553. Es un libro escrito por Elena White. Dice lo siguiente: es cierto que hay verdaderos cristianos en la Iglesia Católica Romana. Ese es el sistema del cual vamos a hablar. Fíjense que ella dice, hay verdaderos cristianos en la Iglesia Católica Romana. En ella, millares de personas sirven a Dios según las mejores luces que tienen. Les es prohibido leer su palabra, y ella está escribiendo cuando se les prohibía a los miembros de la iglesia estudiar la Biblia por sí mismos. Les es prohibido leer su palabra, debido a lo cual no pueden discernir la verdad. Nunca han visto el contraste que existe
entre el culto o servicio vivo rendido con el corazón y una serie de meras formas y ceremonias. Dios mira con tierna misericordia a esas almas educadas en una fe engañosa e insuficiente. Hará penetrar rayos de luz a través de las tinieblas que los rodean. Les revelará la verdad tal cual es en Jesús, y muchos se unirán aún a su pueblo. Muy interesante esta cita. Ellen White entendió que la mayoría de los miembros fieles de Cristo no están en la iglesia adventista, están en todas las iglesias que la Biblia llama Babilonia. Ahora, para entender la diferencia entre el sistema y las personas que están dentro del sistema, pensemos por un momento del rey Nabucodonosor, el tirano de la antigua Babilonia. Él amenazó despedazar a los sabios de su reino y procuró incinerar a 3 jóvenes que eran fieles a Dios. Era un tirano, era el líder de Babilonia. Pero Dios finalmente pudo alcanzarlo para su reino. En el capítulo 4 de Daniel habla de la conversión de Nabucodonosor. Llegó a ser un hombre completamente transformado por el Espíritu Santo y reconoció a Dios como el único Dios verdadero. Era el líder del sistema, pero abandonó el sistema apóstata de Babilonia. Ahora, Dios hizo un pacto con la nación judía en los días de Moisés. Ese pacto se encuentra en Éxodo 19 y los versículos 4 al 8. El pueblo de Israel se convirtió en el tesoro especial de Dios. Es decir, se convirtió en su iglesia del Antiguo Testamento. Sin embargo, con el paso de los siglos, la iglesia judía se corrompió rápidamente y violó el pacto. Empezó a adoptar las creencias y prácticas y las costumbres de las naciones apóstatas que los circundaban. Aunque los líderes religiosos decían amar a Dios y honrar a sus patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, el carácter de esos líderes no reflejaba el carácter de los fundadores de la iglesia judía. En los días de Cristo, la iglesia judía apóstata llegó al colmo de su corrupción. La historia de los movimientos judíos, como el judaísmo, por ejemplo, y del catolicismo romano, incluyendo también el protestantismo, demuestra que con el paso del tiempo, la apostasía tiende a infiltrarse y tanto la misión y la identidad personal de la iglesia original se pierde. La iglesia judía en los días de Cristo mostraba mucho lujo, pompa y ceremonia externa. El glorioso templo, las vestiduras de los sacerdotes que impresionaban, el aroma del incienso que ascendía, el agua bendita, las oraciones repetitivas, las procesiones y las ceremonias llenas de solemnidad. Todo deslumbraba la vista y el oído. Pero aunque la iglesia judía de los días de Cristo aparentaba honrar a Dios externamente, internamente estaba llena de podredumbre y corrupción. Jesús desenmascaró la religiosidad superficial con la obra interna del Espíritu Santo en sus reprensiones contra los escribas y los fariseos
en Mateo 23, 23 al 28. Es decir, Jesús contrastó la religiosidad con la entrega genuina del corazón al Señor Jesús. Quiero leerles ese pasaje que encontramos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 23, y empezando en el versículo 23. Ahí se diagnostica el problema que tenían. Dice en el versículo 23, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas». Ahora escuche la parte clave aquí. «Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia». ¿Ven? Externamente bien, internamente mal. Versículo 26. «Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio». Versículo 27. «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se demuestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Versículo 28. «Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad». Por eso el Señor Jesucristo habló en cuanto a la iglesia judía, diciendo: «Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí». Y les advirtió a los líderes religiosos de este sistema apóstata: «En vano me honran, enseñando como doctrinas los mandamientos y tradiciones de los hombres». O si externamente la iglesia judía apóstata parecía ser muy religiosa, como mencioné, mucho lujo y ceremonia, mucha pompa, el glorioso templo, las gloriosas vestiduras sacerdotales, el aroma del incienso, el agua bendita, las oraciones que se repetían vez tras vez, las procesiones y ceremonias impactantes. Todo eso daba la impresión de que este pueblo era el pueblo de Dios, pero en realidad eran apóstatas. Según Marcos 7, 1 al 13, los rabinos enseñaban que existía un conjunto de tradiciones orales que habían sido transmitidas de generación en generación desde Moisés hasta los tiempos de Jesús. Esas tradiciones no habían sido escritas por Moisés, pero según los dirigentes de la iglesia judía de la época de Cristo, se habían transmitido muchas tradiciones orales que las había mencionado Moisés, pero nunca se habían escrito, y consideraban que esas tradiciones orales eran tan fieles y tan aceptables y ciertas como lo que había escrito Moisés en el canon bíblico. Según Marcos 7, 1 al 13, usaban términos como tradición, retener la tradición, recibir la tradición, transmitir la tradición. Se creía que estas tradiciones orales no escritas tenían la misma autoridad que los escritos de Moisés. Los rabinos se sentaban en la cátedra de Moisés. Esa es la palabra que se usa en Mateo 23, versículo 3. Los expertos, según eso, se sentaban en la cátedra de Moisés, que según ellos les daba autoridad para decidir qué tradiciones orales eran auténticas y cuáles tradiciones no eran auténticas. Y el pueblo debía sencillamente obedecer las tradiciones orales como las escritas, porque
Ellos eran los expertos y le decían al pueblo qué tenían que hacer. Comparando esta idea de los rabinos judíos con algo que existe hoy en la iglesia romana, la tradición apostólica o la sucesión apostólica. La idea de que hay muchas tradiciones orales que no están en la Biblia escrita, que han sido transmitidas desde San Pedro a través de las generaciones, que hoy la iglesia romana practica y enseña, que no están escritas en la Biblia, y esas son de tanta autoridad como lo que escribieron los autores del Antiguo y del Nuevo Testamento. Elena White tuvo algo muy interesante que decir en cuanto a la sucesión apostólica. Escribió en el libro El deseo de todas las gentes, página 432, lo siguiente: la descendencia de Abraham no se probaba por el nombre y el linaje, sino por la semejanza del carácter. Los judíos decían: nosotros somos hijos de Abraham. Pero Jesús dice, ser hijo de Abraham no tiene que ver con descendencia, tiene que ver con el carácter que tenía Abraham. Sigue diciendo, la sucesión apostólica, ahora va a hablar de la sucesión apostólica. La idea en la iglesia romana, que es la misma idea que existía entre los judíos. La sucesión apostólica tampoco descansa en la transmisión de la autoridad eclesiástica, sino en la relación espiritual. Es decir, sucesión apostólica sería vivir y enseñar como vivieron y enseñaron los apóstoles. No tradiciones orales que supuestamente transmitieron, pero que no están escritas en la palabra. Sigue diciendo, una vida movida por el espíritu de los apóstoles. El creer y enseñar las verdades que ellos enseñaron, esta es la verdadera evidencia de la sucesión apostólica. Es lo que constituye a los hombres sucesores de los primeros maestros del Evangelio. La sucesión apostólica no tiene que ver con un obispo poniéndole las manos a otro obispo, quienes transmiten todas las tradiciones orales que no se encuentran en la palabra escrita. La sucesión apostólica tiene que ver, según esta cita, con enseñar las verdades que ellos enseñaron, creerlas y enseñarlas. La gota que colmó el vaso de la apostasía de la iglesia judía fue cuando el Sanedrín, el cuerpo gobernante de la iglesia de esa época, condenó a Jesús a muerte, apelando al poder civil de Roma para acabar con Jesús. A los líderes religiosos no les gustaba lo que Jesús enseñaba, que Jesús cuestionaba las tradiciones de ellos y se guiaba solo por la palabra escrita del Antiguo Testamento. Dicho sea de paso, yo tengo un tema en la serie La Biblia o la Tradición, a donde demuestro que Jesús nunca jamás citó a ningún rabino que había existido durante el transcurso de la historia de la iglesia judía. El Señor Jesucristo siempre se enfrentó a los problemas de su época con un escrito está, comenzando cuando estaba en el desierto y tuvo esa lucha con Satanás, quien vino a tentarlo 3 veces. Siempre que había una controversia o un conflicto, Jesús resolvía el conflicto citando la palabra escrita, nunca las supuestas tradiciones orales que habían sido transmitidas de generación en generación. Especialmente no les gustaba a los líderes la popularidad de Jesús, porque había muchedumbres que estaban siguiendo a Jesús y por lo tanto dijeron, este problema hay que resolverlo eliminando al mensajero. Y usando el poder civil de Roma, la iglesia apóstata de la época condenó a muerte a Cristo Jesús. La iglesia que profesaba ser la iglesia de Dios. 3 años y medio después de la crucifixión, el Sanedrín, que era la autoridad suprema de la iglesia religiosa apóstata,
incitó a la multitud a arremeter contra Esteban, gritando con furia, rechinando los dientes y tapándose los oídos para no escuchar lo que Esteban estaba diciendo. Y lo sacaron fuera de la ciudad y lo mataron a pedrazos. El libro de Hechos nos cuenta cómo después de este episodio, después del Pentecostés, los líderes religiosos judíos constantemente incitaban a los miembros de la iglesia apóstata a perseguir a Pedro y a Juan. La iglesia apóstata azotó a Pablo, con 39 azotes 5 veces, según dice el apóstol San Pablo. Lo golpearon con varas una vez y una vez lo apedrearon. Eso pueden conseguirlo en 2 Corintios 11, 24 y 25. Fue la iglesia judía apóstata la que hizo, y los líderes específicamente, que hicieron eso con el apóstol Pedro y con Pablo. Sin embargo, aquí viene la parte más importante. Sin embargo, dentro de la iglesia judía apóstata había un remanente fiel, tanto entre los líderes como entre los laicos. Los 12 apóstoles eran miembros de esa iglesia. José de Arimatea, un miembro del Sanedrín altamente respetado, quien usó sus recursos para proveerle a Jesús un lugar de sepultura. Él era un judío sincero que pertenecía a la iglesia apóstata. Nicodemo, quien se encontró con Jesús de noche, también era un seguidor de Jesús en secreto durante su ministerio, miembro también del Sanedrín. Finalmente salió y se unió a la iglesia cristiana. Podríamos mencionar al sabio Gamaliel, el maestro del apóstol Pablo, quien cuando los judíos, los líderes judíos, querían matar a Pedro y a Juan después del día del Pentecostés, Gamaliel dijo: mucho cuidado con eso. Si esto es de Dios, no lo van a poder apagar. Si no es de Dios, se va a desvanecer de por sí mismo. Él abandonó el movimiento de la iglesia apóstata y se unió a la iglesia cristiana. Podríamos pensar también del famoso Saulo de Tarso, quien luego se conoce como el apóstol Pablo. Él también era miembro del Sanedrín, según la Sagrada Escritura. Y él finalmente recibió a Jesús como su Salvador personal y llegó a ser el gran proclamador del Evangelio. Todos estos estaban en el sistema apóstata, pero finalmente salieron y se unieron a la iglesia cristiana, porque se dieron cuenta que la iglesia judía había apostatado. Según Hechos 2, 41 y luego también el versículo 47, después que Pedro predicó su tremendo sermón en el día del Pentecostés, 3,000 personas, probablemente todos judíos de la dispersión o de la diáspora, dejaron a la iglesia judía, se bautizaron y se unieron a la iglesia cristiana. Habían pertenecido a la iglesia apóstata, pero se bautizaron y se unieron habiendo salido de la iglesia apóstata. Podríamos hablar también de Saulo de Tarso. Lo mencionamos anteriormente. También salió de la iglesia apóstata y se unió al movimiento cristiano. En Hechos 6 y el versículo 7 dice que hubo una gran cantidad de creyentes y de sacerdotes que salieron del movimiento de la iglesia apóstata y se unieron a la iglesia cristiana. ¿Qué es importante en cuanto a esto? Lo importante es que aunque el sistema religioso, la iglesia judía de la época de Cristo, era apóstata, dentro de ese sistema había laicos y habían líderes que eran verdaderos, sinceros creyentes. Y cuando llegó el momento
y vieron la luz, salieron de la iglesia apóstata y se unieron al movimiento cristiano. Es decir, no todos aquellos que pertenecen al sistema apóstata del cual vamos a hablar en este tema y el resto de los temas donde vamos a cubrir este tópico especialmente, no todos los líderes, no todos los laicos que están en ese sistema apóstata en realidad tienen el espíritu apóstata, no tienen toda la luz, no tienen todo el conocimiento, pero como sucedió con Nicodemo, con José de Arimatea, con Saulo de Tarso, cuando comprendieron la luz de la palabra de Dios, dijeron, estamos en la iglesia apóstata equivocada, tenemos que salir y unirnos al movimiento cristiano. Yo oro que lo mismo suceda con aquellos que están viendo esta presentación y pertenecen a este sistema, esta iglesia apóstata de hoy, que es la iglesia romana. La mayoría del pueblo fiel de Dios, sincero de Dios, está en ese sistema. No tienen toda la luz, pero si tienen corazón sincero, cuando oyen la luz, salen y se unen al pueblo remanente de Dios. Ahora, con esta introducción, que duró la mitad del tema, pensé que era muy importante recalcar estos puntos con que comenzamos nuestro tema. Ahora vamos a entrar directamente a nuestro tema de hoy. Vamos en nuestras Biblias a Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 8. Apocalipsis 14 y el versículo 8 es el mensaje del segundo ángel del libro de Apocalipsis. Ya estudiamos en un tema anterior el mensaje del primer ángel, luego bajo el título El Libertador tratamos el mensaje del tercer ángel. Ahora vamos a estudiar el mensaje del segundo ángel. Vamos a leer Apocalipsis 14 y el versículo 8. Otro ángel le siguió al primero, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, y ahora da la razón, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Un versículo no tan largo, pero cargado de significado. Fíjese que dice dos veces, ha caído Babilonia. No hemos identificado todavía a Babilonia. La gran ciudad, y luego da la razón, porque ha hecho, es decir, obliga, ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Vamos a hablar de todos estos detalles en este tema y en los temas subsiguientes. Ahora, claro, surge la pregunta, ¿qué es Babilonia? Una pregunta muy importante. Si no sabemos quién es Babilonia, no vamos a entender qué es el vino de Babilonia. Así que vamos a identificar a Babilonia. Vayan conmigo a Apocalipsis 17 y los versículos 1 al 6. Apocalipsis 17, 1 al 6. Dice así, y quiero que noten las características. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Ahora yo voy a enumerar las características. Te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Gran ramera, primer punto. La que está sentada sobre muchas aguas, segundo punto. Con la cual han fornicado, tercer punto, fornicado. Es decir, han cometido adulterio espiritual con los reyes de la tierra. Y sigue diciendo, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino. Ese es el punto número 4, con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia,
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba, ahora viene el punto número 5, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada, punto número 6 ahora, de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz, punto número 7, un cáliz o una copa, lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, punto número 8 ahora, Babilonia la Grande. Ahora tenemos las características de Babilonia. Babilonia la Grande, ahora viene la característica número 9, la madre, si es madre tiene que tener hijas, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer, punto número 10 ahora, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Esas son las características de Babilonia. Ahora, antes de desmenuzar estas características y explicarlas, necesito mencionarles una experiencia que tuve una vez en la Universidad Adventista en Argentina, en Puigari. Es una actividad donde yo participé como el predicador en una semana de oración en esa institución. Yo prediqué un tema sobre este pasaje que acabamos de leer, pero al comenzar el tema, le dije a los presentes, que había unos cuantos miles allí, hoy vamos a hablar de un sistema religioso apóstata. Les voy a dar las características, pero no les voy a decir a qué sistema se aplican las características. Bueno, prediqué el sermón, presenté todas estas características, repasándolas. Gran ramera, sentada en muchas aguas, fornica con los reyes de la tierra, tiene una copa con vino, se viste de púrpura y escarlata, está vestida de oro, de piedras preciosas y de perlas, tiene un cáliz de oro lleno de abominaciones, su nombre es Babilonia la Grande, es la madre, que significa que tiene que tener hijas que nacieron de ella, y es una entidad que persiguió a los santos, ebria con la sangre de los santos. Prediqué el tema, presenté solo las características. No mencioné a qué sistema se aplicaban las características. Terminé el tema. La siguiente mañana, en las entrevistas que tuve con los alumnos que querían una entrevista para hablar conmigo, para preguntar, querían un consejo, vino una dama que era una alumna de enfermería y entró y de lleno me dijo, Pastor Bor, yo quiero que usted sepa que anoche usted ofendió a mi iglesia. Y yo la miré y le dije, pero yo no mencioné ninguna iglesia anoche. Me dijo, pero por todas las características que usted presentó, yo sabía que usted estaba hablando de la iglesia católica. Entonces la miré y le dije, pues si las características demuestran que este sistema es la iglesia romana, primordialmente el papado, no los miembros, sino el papado como sistema, la jerarquía, y aún entre la jerarquía hay individuos que son fieles y van a salir como Nicodemo, como José de Arimatea, como Saulo de Tarso, y lo van a perder todo por seguir a Cristo Jesús. Yo dije, yo les di las características. Si las características apuntan a la iglesia romana, tal vez deberías escuchar, porque todo se aplica a ese sistema. Seguimos la conversación, no les voy a compartir todo lo demás que hablamos, pero yo espero que eso le haya quedado funcionando en la mente, que bueno, las características apuntan al sistema al cual yo pertenezco, por ella era miembro de la iglesia romana. Ahora, vamos a desempacar las características. Número 1, la ramera representa una iglesia apóstata. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque en la Biblia una mujer representa una iglesia.
Por eso Jesús dijo, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. En Jeremías 6:2, Dios comparó a la iglesia judía de esa época como una mujer virtuosa. Es decir, en las profecías, cuando se habla de una mujer, simbólicamente significa una iglesia. Si es una iglesia pura, como la de Apocalipsis 12, que se representa con una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, representa una iglesia pura. Si es una ramera, es una iglesia que ha apostatado. Cuando debe estar casada espiritualmente con Cristo, en realidad fornica con los poderes políticos del mundo. Así que debemos buscar una iglesia apóstata. En segundo lugar, es un sistema eclesiástico mundial. Es un sistema o una iglesia global. ¿Cómo sabemos eso? Porque dice que está sentada sobre muchas aguas. Y Apocalipsis identifica que representan las aguas. Representan naciones, multitudes, lenguas y pueblos. Es decir, es un sistema religioso político global, además de ser una iglesia que ha apostatado de la verdad. Luego, dice que está inmiscuida en la política. Es un sistema religioso que se inmiscuye en la política. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque dice que fornica con los reyes de la tierra. Es decir, en vez de estar aliada a Cristo, a la verdad pura de Cristo, ha fornicado con los sistemas políticos. Es un sistema político religioso, en otras palabras. Luego dice que tiene una copa de oro llena del vino de sus abominaciones. Vamos a estudiar en el resto de este tema y en los temas subsiguientes que el vino o las abominaciones que están en la copa representan falsas doctrinas y prácticas que ha adoptado del paganismo. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Además de eso, obliga a la gente a beber ese vino de falsas doctrinas y prácticas. Porque dice que es el vino del furor de su fornicación. Es decir, no le gusta para nada a aquellas personas que no beben el vino fermentado que ella da, sus falsas doctrinas y sus falsas prácticas. Persigue a los que no aceptan sus prácticas y sus doctrinas. Además de eso, los colores que predominan en esta iglesia apóstata son muy interesantes: púrpura y escarlata. Fíjense, algún día en la vestimenta que se usa en las procesiones de la iglesia romana por los líderes religiosos, los colores que predominan son púrpura y escarlata. Además de eso, es una iglesia muy rica, una iglesia que tiene mucho oro, mucha plata, piedras preciosas, perlas. Lo único que tienen que hacer es visitar el Museo del Vaticano para ver la cantidad de oro y plata y piedras preciosas y perlas y cosas de mucha riqueza que se encuentran en ese lugar. Además de eso, tiene hijas que nacieron de ella, porque es la madre de las rameras. Ahora, no conozco yo ninguna madre que no haya tenido hijos. ¿Conocen ustedes alguna madre que no ha tenido hijos o hijas? Yo no. Conozco mujeres que no han tenido hijos o hijas, pero no madre. Es decir, en algún momento de su historia, posterior, indudablemente, porque ella tiene que ser una mujer adulta, en algún tiempo posterior tuvo hijas que comparten muchas de sus doctrinas que nacieron de ella, que comparten algunas de sus prácticas y compartirá algún día el mismo espíritu que albergó. Además de eso, en su historia ha sido una iglesia perseguidora de los fieles de Dios, los que no aceptan su autoridad. Ustedes indudablemente han oído
de lo que se conoce como el Santo Oficio de la Inquisición. La masacre de San Bartolomé, cuando la Iglesia romana acababa por persecución contra aquellos que no concordaban con sus doctrinas y con sus prácticas. Y finalmente, esta iglesia es también un sistema político, además de ser un poder religioso. La sencilla razón por la cual sabemos eso es porque en Apocalipsis 17 se le llama la mujer ramera, pero al final del capítulo se le llama la gran ciudad. Y una ciudad es una entidad política, es decir, es una iglesia, pero no como cualquier iglesia común y corriente. Es una iglesia que usa a los poderes civiles para cumplir sus propósitos. Yo creo que las características están absolutamente claras. No mienten. Claramente identifican al sistema religioso que existe en el mismo día de hoy y que ha existido por siglos y siglos desde el siglo IV, V y VI. Ahora notemos lo que significa la repetición de la expresión ha caído, ha caído. ¿Por qué se repite dos veces esa expresión? Ha caído, ha caído. La razón es muy sencilla y es que Babilonia ha caído de verdad, verdad, sin duda alguna, que su condición es irreversible. Y vamos a encontrar más adelante en uno de los temas subsiguientes a este, que al final de la historia, Dios va a hacer un llamado urgente. Está en Apocalipsis 18, para que aquellos que están en Babilonia, líderes que son sinceros, que aman al Señor, pero no tienen toda la luz, laicos que tienen el mismo espíritu, van a ver la luz y van a decir: hemos visto que pertenecemos a un sistema que no alberga la verdad en creencia y en práctica. Hay que salir. Y ese mensaje en Apocalipsis 18, en el versículo 4, dice: salid de ella, pueblo mío. Y como Saulo de Tarso, quien llegó a ser el gran apóstol Pablo, van a salir a arriesgar todo lo que son, todo lo que tienen, por aceptar y enseñar la verdad de Cristo Jesús. ¿Por qué se repite? Ha caído, ha caído. Porque en la Biblia, cuando algo se repite, es porque es muy importante y no hay duda de que se va a cumplir. Por ejemplo, Jesús dijo: en boca de 2 o 3 testigos se confirma toda palabra. Además de eso, Dios le dio a Faraón un sueño 2 veces. Diferentes símbolos, pero con el mismo mensaje. ¿Por qué le dio Dios a Faraón 2 sueños que querían enseñar lo mismo? En Génesis nos dice por qué. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo, a hacerla. Así que la razón por la cual Dios le dio el mismo sueño con diferentes símbolos a Faraón fue para decirle: esto se va a cumplir al pie de la letra y lo voy a hacer pronto. Además de eso, en algunas de sus enseñanzas, Jesús dijo: de cierto te digo. Cada vez que Jesús repitió de cierto, que en hebreo es amén, amén, Jesús iba a enseñar algo de crucial importancia. Es decir, la razón por la cual se repite 2 veces, ha caído, es porque Babilonia ha caído de verdad, verdad. Tal vez voy a tomar la libertad ahora de leer Apocalipsis 18, que está hablando del último remanente de la historia. Esto no se ha cumplido todavía. Es el último llamado urgente de Dios para que los que son sinceros y fieles, que están dentro de estos sistemas apóstatas que se le llama la madre y las hijas, van a escuchar el llamado
y van a salir. Para ese tiempo Babilonia estará en mucho peor condición que cuando se proclamó el mensaje por primera vez en Apocalipsis 14:8. Voy a leer Apocalipsis 18:1 en adelante. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia. Y ahora fíjense qué terrible la condición. Y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Han adoptado sus creencias falsas y sus prácticas contrarias a la palabra de Dios. Dice: y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ahora viene el llamado de Dios a todos los fieles dentro del sistema de Babilonia. Dice en el versículo 4: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Pues entonces Dios tiene pueblo en esos sistemas, en la madre y en las hijas. Hay fieles de Dios porque Dios los llama a salir. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. El último gran llamado de Dios a salir. Ahora, cuando se dé ese llamado, va a ser mucho más difícil salir, porque Babilonia tendrá dominio mundial. Ahora es mucho más fácil salir, porque en este tiempo puede uno salir sin persecución, pero en ese tiempo será muy diferente. Es mejor escuchar la voz de Dios hoy. Ahora, ¿por qué cayó Babilonia? Bueno, vamos a leer otra vez Apocalipsis 14:8. ¿Por qué Babilonia apostató? ¿Por qué la madre y sus hijas apostataron? Apocalipsis 14:8, vamos a leerlo de nuevo, nos da la razón. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad. Y ahora dice: ¿por qué? Es decir, la ciudad cayó por esta razón. Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Por qué es que Babilonia cayó? Porque es una fábrica de vino fermentado, con el cual emborracha espiritualmente a las naciones. Ahora, el vino no es literal. No es una botella de vino que podemos comprar en el supermercado. No. El vino, vamos a encontrar, representa sus falsas doctrinas y prácticas que le da a las naciones, y las naciones se emborrachan. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes alguna vez han tratado de razonar con un borracho? Es una tarea prácticamente imposible, porque el borracho se las sabe todas. Un borracho que es introvertido, de repente, cuando se emborracha, es la persona más extrovertida del mundo. Lo sabe todo lo razona. Inclusive es difícil quitarle las llaves cuando quiere montarse al carro para manejar a la casa. Eso es lo que ha hecho esta Babilonia. Ha emborrachado a las naciones con sus doctrinas falsas y sus prácticas. Y el mundo ha adoptado esas doctrinas, esas prácticas, ha bebido el vino, y por lo tanto no pueden pensar de una forma clara porque están espiritualmente borrachos. Ahora, ¿qué representa el vino? Ya dijimos que son las prácticas y las doctrinas erróneas de este sistema religioso. Pero hay un detalle muy importante. Vamos a leer Apocalipsis 17 y el versículo 1 y 2 de nuevo. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra,
y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y luego vamos por un momento al versículo 4. Versículo 4. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras de preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. Ahora paremos un momentico allí. ¿Qué es lo que está en el cáliz? ¿Qué es lo que está en la copa? Obviamente lo que está en la copa es el vino. No es vino literal, vino simbólico. En Apocalipsis estamos tratando con símbolos. Y por eso hay que interpretar los símbolos y ver qué significan espiritualmente. Así que encontramos que tiene un cáliz en la mano y el cáliz está lleno de vino. Pero hay un detalle supremamente importante. Saben que yo busqué la palabra vino en la Biblia, en toda la Biblia, en una concordancia, y luché por conseguir la interpretación donde dice que el vino en realidad representa falsas doctrinas y prácticas. Busqué y busqué en la Biblia la palabra vino, casi en todos los casos está usando la palabra vino literalmente, que es la bebida, pero luché para conseguir un texto donde dice que el vino es simbólico de falsas doctrinas y falsas prácticas. El único que pude conseguir que posiblemente está hablando de eso es que nadie pone vino nuevo en odres viejos. Dice, bueno, ahí se usa simbólicamente el vino. Pero luego descubrí algo muy interesante que me esclareció el camino de lo que representa el vino. Vimos que la copa o el cáliz que tiene la ramera en su mano, el cáliz está lleno de vino. Pero noten otra vez lo que dice el versículo 4. Nos dice el contexto lo que es el vino que está en la copa. Dice en el versículo 4 otra vez, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. La inmundicia que vino como resultado de su fornicación con los poderes civiles del mundo. Oh, ahora se me abrió una perspectiva muy grande. Yo dije, bueno, el vino entonces son sus abominaciones y la inmundicia que viene de su fornicación. Y entonces dije, ahora yo sé qué tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es ir a otras partes de la Biblia a donde se usa la palabra abominación. Y entonces voy a tener una lista de lo que son las abominaciones, lo que representa el vino que encontramos en este pasaje. Así que en vez de buscar la palabra vino, que ya había agotado el estudio de todas las referencias al vino, dije, ahora lo que voy a hacer es buscar la palabra abominación o la palabra abominaciones, porque el vino y las abominaciones son intercambiables. El vino son las abominaciones y la inmundicia que viene como resultado de este sistema religioso, fornicar con los poderes civiles y fornicar con las prácticas del mundo. Ahora, en nuestro próximo tema, vamos a examinar ese vino o esas abominaciones. Vamos a ver la palabra abominación en la Biblia y vamos a ver específicamente algunos detalles de qué son las abominaciones que tiene este sistema religioso apóstata. Pero antes de eso, en nuestro próximo tema, vamos a repasar el mensaje del primer ángel. Solo un corto repaso. Dice, ¿por qué vamos a repasar el primer ángel? Mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos este sábado a esta predicación de la Santa Palabra de Dios. Espero que sea de gran beneficio.
Hoy vamos a hablar del mensaje del primer ángel. Luego, en mi próximo tema, cuando predique, vamos a hablar del mensaje del segundo ángel. Y luego, el tercer tema, más adelante, vamos a esbozar el tema sobre el mensaje del tercer ángel. Sin embargo, antes de comenzar nuestro estudio del mensaje del primer ángel, queremos pedir la bendición del Señor. Padre, pedimos tu compañía ahora al abrir tu santo libro. Pedimos que tu Santo Espíritu, quien inspiró ese libro, pueda acercarse a nosotros para abrir nuestra mente a fin de entender y abrir nuestro corazón para recibir y vivir conforme a tu santa voluntad. Te lo imploramos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Vamos a comenzar leyendo el mensaje del primer ángel que se encuentra registrado en Apocalipsis 14 y vamos a leer los versículos 6 al 12. Apocalipsis 14, 6 al 12 dice así: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Versículo 9, el tercer ángel. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni a nadie que reciba la marca de su nombre. Y luego concluye en el versículo 12: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos son los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis, de los cuales vamos a estudiar en nuestro tema de hoy, el primero. Ahora, ustedes notarán en el mensaje del primer ángel que hay varios puntos claves. En primer lugar, este es el último mensaje de Dios al mundo. Y eso lo sabemos porque cuando termina el mensaje del tercer ángel, se le ve a Jesús sentado en una nube con una hoz en la mano y viene a cosechar la tierra, porque todo se ha madurado. La mies, que representa a los justos, y las uvas, que representan a los impíos. Es decir, todos han tomado sus decisiones finales en favor de Dios o en contra de Dios. Así que este mensaje es el último, seguido por la segunda venida de Jesús. En segundo lugar, es un mensaje global. Debe ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, no se aplica a los judíos, se aplica a todas las personas de todas las naciones y con todos los idiomas. Y últimamente, los mensajes son secuenciales. No podemos proclamar el tercero sin proclamar el primero y luego el segundo y luego el tercero en ese orden específico. Eso lo sabemos porque después de decir vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que es el primer ángel, luego en el versículo 8 dice y otro ángel le siguió, es decir, viene después del primero. Y luego en el versículo 9 dice y el tercer ángel los siguió diciendo, es decir, el tercer ángel sigue al primero y al segundo. Así que es el último mensaje que es global, va a todo el mundo y los mensajes hay que proclamarlos
en orden cronológico. El primero, luego el segundo y luego el tercero. Hoy vamos a hablar del primero. En el próximo tema, cuando yo predique, puede pasar algunas semanas entre este y el siguiente tema, pero el segundo vamos a hablar del segundo ángel y luego en el último tema de esta serie vamos a hablar del mensaje del tercer ángel. Ahora, ustedes notarán en primer lugar en el versículo 6 que dice que este ángel tiene el evangelio eterno para proclamarlo a todo el mundo. Vamos a leer otra vez el versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que nos preguntamos, ¿qué es el evangelio eterno? Porque este ángel proclama el evangelio eterno a nivel global. Necesitamos, por lo tanto, entender qué es el evangelio eterno. Vamos a encontrar que el evangelio eterno consta de 4 conceptos claves. En primer lugar, el evangelio eterno enseña que somos salvos por gracia a través de la fe. Nuestras obras no pueden ganar méritos con Dios. Nuestras obras no pueden traer salvación. Más bien las obras fluyen naturalmente de una relación que tenemos con Cristo Jesús. Vamos a leer Efesios 2 y el versículo 8 al 10, a donde se habla de este aspecto del evangelio eterno, salvos por gracia a través de la fe. Dice en Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero ahora alguno dirá, bueno, no es por obras, así que mis obras no importan. Leamos el versículo 10. Porque somos hechura suya. Esto no está hablando de cuando fuimos creados. Cuando dice somos hechura suya, significa que hemos sido recreados por el poder del Espíritu Santo. Hemos nacido de nuevo, en otras palabras. Hemos pasado de la muerte a la vida. Así que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obras, pero cuando recibimos a Cristo como Salvador, cuando por fe respondemos a su gracia, dice aquí que andamos en las obras que Dios preparó para nosotros. Es decir, salvación es por gracia para luego desempeñar buenas obras, no de nosotros, sino de Dios. El segundo aspecto del evangelio eterno es que el Señor Jesucristo vino a este planeta para tejer un manto de perfecta justicia. Vino a vivir una vida perfectamente obediente, perfectamente justa. Y de esta manera Jesús tejió un manto de justicia para que nosotros podamos reclamar ese manto que Él tejió con su vida perfecta. Es decir, Él fue el que tejió el manto y está dispuesto de regalarnos ese manto. No es nada de nuestra parte. ¿Dónde dice la Biblia que el Señor Jesucristo vino para vivir una vida perfecta? Bueno, vamos a 2 Corintios 5 y el versículo 21 y vamos a enfatizar especialmente la primera parte del versículo. En un momento vamos a estudiar la segunda parte del versículo. Dice allí en 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo, es decir, el Padre lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjense que dice que Jesús no conoció pecado. Vivió una vida perfectamente obediente, tejió un manto de perfecta justicia que nosotros podemos reclamar por fe, por arrepentimiento y confesión de nuestros pecados,
Jesús toma el manto que Él tejió, nos cubre y Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Pero para eso Jesús tuvo que vivir una vida de perfecta obediencia. Noten luego, el Señor Jesucristo tiene que cargar la culpa de nuestros pecados porque hay que pagar. La paga del pecado es muerte. Así que Jesús, luego de vivir una vida perfecta, tomó sobre sí la culpa por nuestros pecados y como tenía la culpa, ahora el Señor Jesucristo sufre el castigo por el pecado. Es decir, el castigo que nosotros merecemos por el pecado lo tomó Jesús sobre sí mismo. Vamos otra vez a 2 Corintios 5:21, a donde nos dice la segunda parte del versículo lo que sucedió con Jesús. Al que no conoció pecado, ahí está su vida perfecta, el manto que tejió, pero sigue diciendo, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, el Padre hizo que Jesús cargara la culpa que nosotros merecemos, que nosotros tenemos, y la muerte que nosotros merecemos. Así que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, Jesús sufrió nuestro castigo para que nosotros a través de él podamos ser reconocidos como justos en él ante Dios el Padre. Isaías 53 nos dice algo semejante. Isaías 53, versículo 4 hasta el versículo 6 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Fíjese, el Padre fue el que lo hirió. Sigue diciendo en el versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, este es Dios el Padre, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús vivió una vida absolutamente perfecta. Tejió un manto para cubrir la vergüenza de nuestra desnudez. Y luego, después de eso, el Señor Jesucristo cargó nuestra culpa, los pecados de todo el mundo, y como estaba cargando la culpa, el Señor Jesucristo sufre la muerte, que es la paga del pecado. Notemos también Gálatas 3 y el versículo 13 sobre este segundo aspecto del Evangelio eterno. Dice allí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo es que Jesús nos redimió de la maldición de la ley? Algunos piensan y dicen, la ley nos maldice, así que la ley es mala. No, el malo soy yo, no la ley. La ley sencillamente me dice, tú desobedeciste los requisitos que yo presento. El problema no es con la ley, el problema es con el pecado. Imagínense que yo llego a un semáforo en rojo y me paso el semáforo en rojo. Me para un policía. Estoy bajo la ley. Merezco el castigo. Merezco la multa. Ahora, imagínense que yo le diga al policía, ese semáforo no debe existir. Ese semáforo tiene la culpa de lo que yo hice. Claro que no. La culpa no la tiene la ley, el semáforo que dice para cuando está rojo el semáforo, sino que la culpa está en mi persona porque yo he violado la ley. Así que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cómo lo hizo? Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Tremendo eso. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué la ley nos maldice? Porque hemos pecado y transgredido la ley. ¿Y cómo lo hizo? Hecho por nosotros maldición. Jesús tomó sobre sí nuestra culpa y nuestra maldición, nuestro castigo. Ahora, podría darles la siguiente ilustración. Yo comencé a pastorear aquí en Fresno
y duré 20 años pastoreando la misma iglesia. Recuerdo en un culto de oración un miércoles que tuvimos una reunión espectacular. Cantamos juntos, oramos juntos, estudiamos la palabra juntos, nos relacionamos uno con otro juntos. Y cuando yo terminé ese culto de oración, yo estaba por las nubes. Me monté en el carro, manejé hasta el final de la calle, una derecha y luego otra izquierda. Iba corriendo a una velocidad que excedía el límite. El límite decía 45 y yo estaba andando como 60. De repente vi una luz atrás del carro. Dije, este policía me paró. Y llega el policía a la ventana y dice, ¿sabe por qué yo lo paré? Yo le dije, bueno, me imagino porque estaba andando demasiado rápido. Estaba excediendo el límite de velocidad. Él me dijo, sí, estaba excediendo el límite de velocidad como por 15 millas. Y yo le dije, bueno, señor fiscal, perdone. Es que yo estaba en un culto ahora y estaba tan emocionado que me distraje y estaba andando más rápido de lo que debería. Y el policía me miró y me dijo, pero usted es pastor, usted no debe andar con la cabeza en las nubes. Usted debe hablar, cuando está manejando debe andar con su cabeza muy bien plantada en la tierra. Yo le dije, yo sé, señor fiscal. Y para hacer una larga historia corta, el fiscal me miró y me dijo, yo veo que usted está arrepentido de lo que hizo y ha aprendido la lección de que debe tener su cabeza en el suelo, no en las nubes. Yo le dije, sí, señor fiscal. Me dijo, bueno, yo le voy a perdonar la multa por esta vez, pero no lo vuelvo a hacer. Y yo, claro, en mi corazón dije, aleluya, gloria a Dios, no tengo que pagar la multa. Pero después, cuando estaba manejando a la casa, me puse a pensar, ese fiscal no hizo lo que debería haberlo hecho. Porque un fiscal es colocado para castigar violaciones de la ley. Él, para cumplir su cometido, su tarea, debería haberme dado la boleta, debería haberme dado la multa. Y ustedes dicen, pastor, usted está loco. Sí, puede ser que haya estado, pero la multa debía imponerse porque yo había quebrantado la ley. Entonces, ¿cómo podía yo librarme de pagar la multa y que el fiscal hiciera lo que él debía hacer, que era aplicar la justicia? Había una forma en que él podía hacerlo. Claro, nunca pasa en la vida real. Esta es solo una ilustración. El fiscal podría haber dicho ahí a través de la ventana, pastor, yo veo que usted está arrepentido por exceder el límite de velocidad. Le voy a decir lo que yo voy a hacer. Yo voy a ir allá a la jefatura, le voy a poner la multa, pero yo voy a ir a la jefatura y yo voy a pagar la multa que yo le puse a usted. Claro, eso no pasa nunca en la vida real. Pero yo pregunto, ¿hubiera quedado paga la multa? Sí. ¿Hubiera tenido yo que pagar la multa? No. Es decir, ahí se aplica la justicia porque se castigó la transgresión de la ley, pero se aplica también la misericordia porque el fiscal asumió el castigo que me merecía yo. Así fue con Jesús. Jesús murió imponiendo la justicia de la ley porque la paga del pecado es muerte, pero al mismo tiempo mostró su misericordia porque Él pagó mi multa personalmente para que yo no tuviera que pagarla. Así que, ¿qué hemos visto hasta ahora? En primer lugar, somos salvos por gracia a través de la fe. En segundo lugar, Cristo vivió una vida perfecta para tejer un manto que nosotros podemos reclamar para cubrir la vergüenza de nuestra desnudez. En tercer lugar, luego Jesús tomó nuestra culpa y sufrió el castigo que nos convenía a nosotros. El cuarto punto del Evangelio eterno es que Jesús intercede por nosotros como mediador o como intercesor si llegamos a pecar después de haber recibido a Cristo. Y debo admitir que después del bautismo cometemos pecados y necesitamos un mediador, un intercesor que esté en nuestro lugar. Ahora, para que un intercesor pueda funcionar,
necesita tener tres características. En primer lugar, tiene que ser el intercesor Dios. En segundo lugar, el intercesor tiene que ser hombre. Y en tercer lugar, el intercesor debe ser sin pecado. Para que alguien interceda por nosotros que hemos recibido a Jesús, necesita tener esas tres características: ser Dios, ser hombre y ser sin pecado, es decir, ser justo. Vamos a leer algunos versículos. Primera de Juan 2 y el versículo 1. Dice aquí el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, ¿quién? El justo. Es decir, Jesús es perfectamente justo porque Él vivió una vida sin pecado. Así que tenemos un abogado para con el Padre a Jesucristo el justo, es decir, el que vivió una vida de perfecta justicia. Otro texto que nos dice que Jesús vivió sin pecado como nuestro intercesor está en Hebreos 4 y el versículo 15. Hebreos 4:15, donde dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo como nosotros, pero nunca pecó. Tejió un manto de perfecta justicia. Por eso puede interceder por nosotros, porque el Padre le escucha a Él, porque Jesús vivió una vida absolutamente perfecta. Además de eso, el intercesor tiene que ser plenamente humano. Note lo que dice en 1 Timoteo 2 y el versículo 5. 1 Timoteo 2, 5. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Cuántos mediadores? Uno solo. Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Jesucristo qué? Jesucristo hombre. Es decir, para interceder por nosotros, Jesús tiene que ser hombre porque Él tiene que poder simpatizar con nosotros habiendo pasado por el mismo camino que nosotros. Así que en primer lugar, el intercesor tiene que ser sin pecado. En segundo lugar, el intercesor tiene que ser plenamente humano. Y vimos también que tiene que ser perfectamente justo. Noten también lo que dice Hebreos, el capítulo 7 y el versículo 25 y 26. Hebreos 7, 25 y 26. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, es decir, a los que por Jesús se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y ahora fíjense las características de este sacerdote. Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así que Jesús es Dios, el Señor Jesucristo, hombre, y el Señor Jesucristo sin pecado, absolutamente justo. Hay una organización religiosa en el mundo hoy que dice que tenemos que confesarle los pecados a un sacerdote humano. El problema es que ese sacerdote humano no es Dios ni tampoco es sin pecado. Así que no puede cumplir las funciones necesarias para ser un mediador entre Dios y los hombres. Ahora alguno dirá: pero pastor, ¿cómo puede Jesús comprender a los seres humanos pecadores si el Señor Jesucristo nunca pecó? Es un argumento que parece muy interesante, pero uno tiene que mirarlo con cuidado. Yo pregunto, si usted estuviera en arena movediza y se estuviera hundiendo, ¿qué preferiría? ¿Que haya alguien en tierra firme con una soga para sacarlo? ¿O prefiere que esa persona esté dentro de la arena movediza simpatizando con usted? Yo creo que estarían de acuerdo que quieren a alguien en tierra firme con una soga para poderte sacar. Si Cristo hubiera estado en el lodo del pecado o en la arena movediza del pecado con nosotros, no nos podría ayudar.
tenía que ser sin pecado. Ustedes recuerdan la experiencia de Jacob cuando tuvo que huir de la casa de su padre por haberle robado la primogenitura a su hermano y haber engañado a su padre. Cuando iba en camino, se durmió con la cabeza en una piedra y recibió un sueño de una escalera. Esa escalera, según Juan 1:51, representaba a Jesús. Vamos a leer primero en cuanto al sueño. Génesis 28:12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. El Señor Jesucristo dijo que Él es esa escalera. Dice en Juan 1 y el versículo 51, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Los ángeles llevan nuestras oraciones a Dios y traen las respuestas a nosotros también de Dios. Y el intermediario que presenta nuestras oraciones al Padre y que nos trae respuestas del Padre es Cristo Jesús. Por esa razón, el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo tenía querubines bordados en el velo, subiendo y bajando en el velo. En un lado estaba el altar de incienso. El incienso representa los méritos de Cristo mezclados con el fuego de la oración, y el humo subía por encima del velo a la presencia de Dios. Significaba que el incienso de los méritos de la sangre de Cristo Jesús hace que nuestras oraciones sean aceptables ante Dios, porque la oración va mezclada con los méritos del Señor Jesucristo. Éxodo 26:31 es el texto donde habla de los ángeles que suben y bajan sobre el velo. Dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y en Éxodo 26:31, el mismo concepto, hablando de los ángeles, los querubines, dice, también harás un velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines. Así que las primeras 4 funciones de Jesús tienen que ver con lo que Él ha hecho por nosotros. No está hablando de nuestra respuesta a Él. ¿Cuáles son los 4 puntos nuevamente? El Señor Jesucristo nos salva por gracia a través de la fe y no por obras. En segundo lugar, el Señor Jesucristo vivió una vida absolutamente perfecta para tejer un manto de perfecta justicia que nosotros podemos reclamar por fe, arrepentimiento y confesión. En tercer lugar, Cristo es nuestro único intercesor, porque el Señor Jesucristo es Dios, hombre, y vivió una vida absolutamente perfecta. Y en cuarto lugar, encontramos que el Señor Jesucristo es nuestro intercesor entre Dios y los hombres. Así que ese es el Evangelio eterno. Representa, en primer lugar, como hemos visto, representa que somos salvos por gracia a través de la fe. En segundo lugar, Jesús tejió un manto perfecto por su vida perfecta. En tercer lugar, el Señor Jesucristo tomó nuestra culpa y sufrió nuestro castigo. Y en cuarto lugar, encontramos que el Señor Jesucristo sirve como nuestro mediador por ser Dios, por ser hombre y por haber vivido una vida sin pecado. Pero el mensaje del primer ángel no termina allí, porque Apocalipsis 14 y el versículo 7 nos dice cuál debe ser nuestra respuesta a la gracia y a la obra que ha hecho el Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo 7. Después de hablar del Evangelio eterno, dice, diciendo a gran voz, temed a Dios. Ese es un imperativo. Temed a Dios. Dadle gloria, otro imperativo. Porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora viene el tercer imperativo. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
Ahora se habla de cuál debe ser nuestra respuesta a lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Debemos temer a Dios, debemos darle gloria y debemos adorarlo por ser el Creador. Ahora se describe cómo debemos nosotros responder a lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Vamos a hablar entonces de lo que significa temer a Dios. Estos son imperativos, es decir, son mandatos, son órdenes. Dice en el libro de Génesis, el capítulo 20 y el versículo 8 al 11, algo muy interesante. Ahora, temer a Dios no significa tenerle miedo, no significa tenerle terror a Dios. No, temer a Dios significa tenerle un intenso respeto. Un respeto tan grande que le obedecemos a Él. Donde no hay temor de Dios, hay temor de que la gente pierda la vida. Hay temor de que el sexto mandamiento sea quebrantado. Vamos a notar algunos ejemplos de esto. Génesis 20, 8 al 11. Entonces Abimelech, déjenme darles un poquito de contexto antes de terminar de leer este pasaje. Abraham descendió allá a la ciudad, iba a Egipto, pasó por Gerar, y cuando pasó por Gerar, él, cuando iba a entrar, él dice, bueno, mi mujer Sara es muy bonita, y de pronto me van a matar a mí para tomar a mi mujer, el rey, quien se llamaba Abimelech. Así que Abraham le dijo a Abimelech, mira, esta es mi hermana. Y era verdad, era la hermana de Abraham, pero no le dijo toda la verdad. Y una verdad parcial es una mentira total. Así que ahora Abimelech decide tomar a la hermana de Abraham como su mujer. Y esa noche Dios le da un sueño. Ahora vamos a leer el pasaje. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Porque Dios le mostró a Abimelech que si se quedaba con la mujer de Abraham, iba a sufrir un terrible castigo, él y todo su reino. Versículo 11. Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. ¿Y qué pasa cuando no hay temor de Dios en un lugar? Dice, me matarán por causa de mi mujer. Es decir, donde hay temor de Dios, la vida está segura. El sexto mandamiento se obedece y la persona está segura. Pero donde no hay temor de Dios, la vida peligra. Noten también lo que sucedió cuando Abraham llevó a su hijo para sacrificarlo. Génesis 22 y el versículo 1 y 2 dice, eso es cuando ya Abraham está por matar a su hijo amado, dice su hijo único, dicen los versículos 1 y 2. Dice aquí en el capítulo 22, un poco más adelante en el capítulo, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, dice el ángel, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Es decir, Dios le dice a Abraham, se mostró que tú me temes a mí, me respetas, porque estabas dispuesto inclusive de sacrificar a tu hijo en obediencia a lo que yo te dije. Es decir, el temor de Dios significa tener un alto respeto de tal manera que le obedecemos y guardamos su ley. Noten lo que sucedió con las parteras en Egipto cuando iba a nacer Moisés. Ustedes saben que Faraón dio un decreto para matar a todos los niños varones. Fíjense lo que hicieron las parteras, Éxodo 1, 16 y 17. Dijo Faraón a las parteras, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios. ¿Por qué temieron a Dios?
porque estaban obedeciendo el mandamiento no matarás. Dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Donde hay temor de Dios, la vida de la persona no está en riesgo, porque los que temen a Dios van a guardar el mandamiento, no matarás. Noten lo que dice la Biblia en cuanto a Job, ese gran patriarca. Job 1 y el versículo 8 y 9. Temer a Dios significa obedecerle y aborrecer el mal. Dice allí en Job 1, 8 y 9, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios? Y luego que dice, y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, sin interés. Noten que era temeroso de Dios y apartado del mal. Y el mal es la transgresión de la ley. Noten que cuando Dios le dijo a Noé que construyera un arca en tierra seca cuando nunca había llovido, dice que Noé temió a Dios. Hebreos 11 y el versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo mostró Noé que temía a Dios? Construyendo un barco en tierra seca, obedeciendo la palabra de Dios cuando nunca había llovido. El temor a Dios significa tenerle un alto respeto, de tal manera que guardamos su ley, guardamos sus mandamientos. Note lo que dice en el Salmo 2 y el versículo 11. Es posible temer a Dios y al mismo tiempo tener gozo y alegría. Dice en el Salmo 2:11, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. El Nuevo Testamento dice lo mismo. Hebreos 12 y el versículo 28 y 29. Hebreos 12, 28 y 29. Dice así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, escuchen esto, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Qué significa tener temor y reverencia a Dios? Significa servirle agradándole. Y eso sucede cuando le obedecemos. Noten Deuteronomio 13 y el versículo 4. Deuteronomio 13 y el versículo 4. Hay varias palabras sinónimas aquí. Dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos. Escucharéis su voz. A él serviréis, y a él seguiréis. Todos esos son sinónimos, entre los cuales está temer a Dios. Noten Job 28 y el versículo 28. Dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal la inteligencia. Proverbios 8 y el versículo 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Y luego está ese famoso versículo que encontramos en Eclesiastés 12, 13 y 14, la conclusión de ese majestuoso libro, donde dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que temer a Dios significa respetarlo profundamente, suficiente como para obedecer sus mandamientos, obedecer su ley en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. El segundo imperativo es darle gloria. Ahora, la pregunta clave es, ¿cómo podemos darle gloria a Dios? ¿Y qué es la gloria de Dios? Nosotros no podemos darle gloria a Dios en realidad porque la Biblia dice en Romanos 3:23 que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios.
No podemos darle gloria a Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué significa darle gloria? Bueno, vamos a Éxodo 33, 18 y 19. La experiencia de Moisés sube al monte para encontrarse con Jehová. Y le hace una petición muy interesante a Jehová. Dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, fíjense la respuesta de Dios. No le muestra una luz deslumbrante. Dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. El nombre de Jehová es su carácter. Así que dice, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Fíjense que Dios dice, su nombre tiene que ver con hacer el bien, con misericordia y con clemencia. Dios le está mostrando a Moisés su carácter, los rasgos de su carácter. Esto se amplía en Éxodo 34, 5 al 7. Éxodo 34, 5 al 7. Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Fíjense que Dios está proclamando su nombre, pero ¿qué es lo que le está mostrando? Versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Claro, uno de los rasgos de carácter de Dios es que Dios es justo y no hace pasar por alto a una persona que es pecadora y no se arrepiente. Ahora, cuando Moisés descendió del monte, la gloria de Dios se le había pegado. Note lo que dice Éxodo 34 y el versículo 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Fíjese que la gloria de Dios se le pegó a Moisés, pero no era la gloria de Moisés, era la gloria de Jehová reflejada en Moisés, proyectada por Moisés. El apóstol Pablo se refiere a esta experiencia en 2 Corintios 3:18, donde él dice que nosotros podemos pasar por la misma experiencia si pasamos tiempo con Jesús, contemplamos su rostro, contemplamos su carácter. Lo mismo puede suceder con nosotros, podemos reflejar su gloria. Dice en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora escuchen bien, Moisés no siempre fue manso y humilde. Moisés tenía un carácter fuerte. En Éxodo 2, 11 y 12, dice que Moisés, cuando vio que uno de sus compatriotas estaba siendo maltratado por un egipcio, dice que lo mató. Moisés podía ser violento. Sin embargo, Moisés pasó 40 años en el desierto cuidando las ovejas de Jetro, su suegro Jetro. Y después de esos 40 años, la Biblia dice que era un hombre completamente transformado y cambiado, porque había ascendido al monte y había pasado mucho tiempo con el Señor en el monte. El carácter de Dios se le había pegado por tener comunión con Él. Dice en Números 12 y el versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Fíjense, de un hombre violento, un hombre que estaba acostumbrado a las cosas lujosas del mundo, ahora llega a ser un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Y saben lo que es interesante? No se registra en los escritos de Moisés ni un pecado que haya cometido Moisés en los últimos 40 años de su vida, hasta cuando llegó a la frontera de Canaán y golpeó la roca 2 veces. Fuera de eso,
Todos los 40 años, en medio de un pueblo que todo el tiempo se estaba quejando y probándole la paciencia, Moisés fue manso y humilde. Nota lo que dice Mateo 5, 14 al 16. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Luego Jesús dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Ahora fíjense, ven las buenas obras y ¡ay, qué buena gente es ese! No, Señor, dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está, ¿dónde? Que está en el cielo. Me gusta usar esta ilustración. Salen una noche y ven esa luna plateada, llena, hermosa, iluminada. Y dice, ¡ay, qué linda está la luna esta noche! Pero esa no es toda la verdad, porque la luna no es linda, la luna es fea, está llena de cráteres. ¿De dónde vino la luna, la luz de la luna? La luz de la luna vino del sol. Entonces lo que hay que decir es que lindo está el sol esta noche. El sol es Cristo. Y cuando yo estoy en conexión con Cristo, como la luna con el sol, el resultado es que yo reflejo la gloria que viene de Él. Yo no tengo gloria para dar, pero cuando paso comunión con Jesús, la gloria de Él se me pega y entonces su gloria se refleja a otras personas. Ahora rápidamente tenemos que ir a nuestro tercer imperativo, adorar al Creador. Eso lo leímos en Apocalipsis 14 y el versículo 7. Vamos al libro de Éxodo, el capítulo 31 y el versículo 16 al 18. Dios tiene una señal de que Él es el Creador. Una señal que cuando la guardamos estamos confesando que creemos en el Creador del cielo y la tierra. Dice allí en Éxodo 31, 16, guardarán pues el día sábado los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y ahora viene la razón. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Es decir, el mandamiento del sábado fue escrito con el dedo de Dios el 7º día sábado. Y dice aquí que es una señal entre Dios y su pueblo. Noten Ezequiel 20 y el versículo 12 y luego vamos a leer el versículo 20. Dice aquí Dios, les di también mis sábados, no el de los judíos, mis sábados, para que fuesen por señal. Nuevamente dice el sábado es señal. Entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y luego el versículo 20, y santificad mis sábados. Noten que Dios no dice los sábados de los judíos, dice mis sábados. Y sean por señal, otra vez, el sábado es la señal, entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Ahora yo pregunto, ¿por qué se nos manda a postrarnos y adorarnos y adorar a Dios? Bueno, nosotros sabemos por qué, porque Dios es el creador. Y como Dios es el creador, nosotros le debemos adoración, homenaje. Él merece que nos arrodillemos ante Él por ser el creador. Pero Dios ha dado una señal para que no nos olvidemos de que Él es el creador, para que le demos la gloria a Él. Y esa señal nos llega cada semana. Esa señal es el Santo Sábado. No podemos obedecer lo que dice el mensaje del primer ángel, donde dice, adora al Creador, al menos que incluyamos el sábado. Porque adoramos al Creador, porque Él es el Creador, y la señal conmemorativa que nos dio es la observancia del sábado cada semana. Por eso, en el 4º mandamiento de la santa ley de Dios, ese mandamiento escrito con el dedo de Dios, dice en Éxodo 20 y el versículo 8 al 11, acuérdate del día sábado para santificarlo.
6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y ahora viene la razón. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Fíjense que 2 veces se repite en el 4º mandamiento que el sábado es el séptimo día de la semana. Y también nos dice que Dios hizo 3 cosas con el sábado en la creación. En primer lugar, reposó. En segundo lugar, dice que lo bendijo. Y en tercer lugar, dice que lo santificó. Ahora yo pregunto, ¿el 4º mandamiento marca el origen del sábado? No. Vamos al relato en Génesis, donde vamos a encontrar nuevamente que el sábado es el séptimo día y donde Dios hizo las mismas 3 cosas. Es decir, el sábado no se origina con Israel, se origina en el huerto del Edén antes del pecado. Dice en Génesis 1:31, vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día 6º. Quedaron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Capítulo 2 y el versículo 2. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo y reposó el día 7º de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día 7º. Me da la impresión de que el sábado es el 7º día. No el primer día, no el domingo, sino el día antes del domingo. Así que dice, acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, reposó en el día 7º de toda la obra que hizo, bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es imposible, mis queridos hermanos y amigos, adorar al Creador sin respetar la señal que Él nos dejó como recordativo de que Él es el Creador, un recordativo semanal. Porque Dios sabía que íbamos tal vez a olvidar al Creador por los quehaceres durante la semana. Así que Dios dijo, les voy a dar un recordativo para que no olviden que yo soy el Creador, que ellos son criaturas y que ellos me deben su homenaje y su respeto y su adoración. Hay un versículo o un par de versículos con los cuales debemos terminar nuestro estudio. Y es Isaías 66, 22 y 23, a donde se habla del sábado en el futuro cuando Jesús haga cielos nuevos y tierra nueva. Se vinculan 3 cosas en estos versículos. Número 1, la creación. En segundo lugar, la adoración. Y en tercer lugar, el sábado. Note lo que dice Isaías 66, 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos, no los judíos, todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Qué día vamos a ir a adorar? De sábado en sábado. ¿Con qué propósito? Para reconocer a quién, para adorar al Creador. Ahora, el mensaje del segundo ángel lo vamos a estudiar en nuestro próximo tema. El segundo ángel menciona que Babilonia ha caído y da la razón por la cual Babilonia cayó. Babilonia cayó porque le dio vino fermentado a las naciones. Esto es Apocalipsis